Hola, bienvenido de nuevo. Eh, Seguimos con la serie de las cosas que Dios no puede hacer. Y literalmente la Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 11, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Y dice el versículo 13 al final: Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Lo que Él ha dicho, las leyes que Él ha establecido, no puede cambiarlas. Él no las cambia, porque sería negarse a sí mismo, sería negar su sabiduría, su omnisciencia, su omnipotencia. Eh, Estaría cambiando cosas que Él ha establecido, y sería pues negar su eminente sabiduría. Entonces, eh, hay cosas que aparentemente eh, Dios cambia, pero realmente no es que Dios cambie las cosas, sino que al cambiar nosotros, el juicio que tenemos de Dios sobre nosotros cambia, porque nosotros cambiamos. Entonces eso provoca eh, pues que aparentemente Dios cambie un juicio, pero no es que cambie un juicio, sino que está conforme a su palabra, conforme a lo que Él ha establecido. Por ejemplo, dice la Escritura que el deseo de Dios es que toda la gente, todo el mundo sea salvo, y todo el mundo le reconozca, todo el mundo se arrepienta, todas las personas. Dice, el deseo de Dios es que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. El que no proceda al arrepentimiento pues no puede ser salvo, aunque sea el deseo de Dios salvar esa alma. Él no puede negar lo que ya ha establecido, el juicio que ha establecido, no puede negarlo. Aunque toda la humanidad completa negara a Dios, y dijéramos todos: no existe Dios, vamos a vivir como queramos y bajo otras reglas, nuestras reglas sociales. Aunque toda la humanidad le negara, no importa, él sigue siendo Dios. El que yo le niegue no quiere decir que deje de existir. Entonces, Dios sigue siendo Dios, y su sacrificio pues solo nos haría más culpables delante de Él por negarle. El Señor estableció un conjunto de reglas y nos las dejó a saber. Jesucristo, nuestro Dios, vino como Salvador a pagar para nuestros pecados, el pago por nuestras almas. La demanda de esa pago de parte de Dios se satisface en el mismo Señor Jesucristo. Y esas cosas ya no pueden cambiar tampoco. Dios, no, es imposible cambiar eso, porque eso ya es un hecho. Así que aunque Él es el Dios soberano, el Señor de todo el universo, no puede cambiarlo, porque sería negarse a sí mismo, y tal vez podríamos decir que que Él estaría cometiendo una injusticia al cambiar las cosas. Y justamente uno de los principales atributos de Dios es que Él es justo. Mucha gente pregunta por qué Dios no salva a todos. Nos preguntamos cosas imposibles de responder nosotros mismos, como ¿por qué muere gente buena? Bueno, esas cosas suceden porque las reglas ya están establecidas. No nos gustaría pensar que tenemos un Dios que puede cambiar todas las cosas, pero aunque no fuera una limitación de su poder, no puede hacerlo, no puede negarse a sí mismo. Dios es un Dios de pactos. Él
el intento y el deseo de Dios por salvarnos, y la demostración de nuestra ineficiencia en ellos, toda la serie de pactos que Dios ha hecho con el hombre. Los estudiosos hablan de 7, 8 pactos que Dios ha hecho con la humanidad a través de los tiempos, desde el pacto con Adán en Edén, con el mismo Adán, un pacto después de la caída, porque nosotros fallamos. Dios cumple su parte, Dios cumple su parte del pacto que hace con nosotros, pero nosotros fallamos, y por eso el pacto que hizo primeramente con Adán, al romperlo Adán en la caída, Dios hace otro pacto después de la caída. Hace un pacto con Noé. Después del diluvio hay un pacto de no volver a destruir la humanidad por agua. Hay un pacto con Abraham acerca de la descendencia de Abraham, tanto terrenal como espiritual. Hay un pacto de la ley con Moisés, a través de Moisés, con el pueblo de Israel. Dios hace un pacto con Leví para el sacerdocio, para la tierra prometida. Hay un pacto con David acerca de la descendencia de David, que de su descendencia se iba a levantar el Mesías Salvador. Y bueno, y por último, el último pacto de Dios con el hombre es el nuevo pacto, que conocemos nosotros como el nuevo pacto en Cristo. Y a través de los tiempos, cada uno de los pactos en los que Dios entra con el hombre, bueno, tienen un propósito, sirven para demostrar algunas cosas. En el juicio entenderemos muchas cosas. No es el momento ahorita de profundizar en la razón y de cada uno de estos pactos, pero sí de entender que hay un pacto que Dios establece ahora, no con la humanidad en general, sino con cada persona, con el que quiere entrar en ese pacto. No es como el pacto con David, o el pacto de la ley con el pueblo de Israel, sino es un pacto personal. Y ese es el pacto que Jesucristo hace con nosotros cuando está cenando en la última cena con sus discípulos, y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y esa es la gracia de Dios. Ningún pacto ha sido roto por Dios. Y muchas veces, aún en el caso en que el hombre ha roto el pacto, Dios ha permitido ser restaurados en ese pacto, claro, después de sufrir las consecuencias de ser infieles, y muchas veces de nuevo el hombre ha fallado. El nuevo pacto de Dios en Cristo es un pacto para el que quiera entrar en ese pacto con Él. Y lo interesante de que Dios no pueda negarse a sí mismo es que no importa qué pecados tengamos, no importa cuántos errores hayamos cometido en nuestra vida, no importa qué edad tengamos, no importa el nuevo pacto en Cristo no es para los que tienen dinero, no es para los que tienen inteligencia, no es para los que tienen entrenamientos, o no es para los religiosos, no es para una clase de personas en particular, o para una raza, o para una nación. Es un pacto personal. Y el que no pueda negarse a sí mismo es lo maravilloso y lo grandioso de este nuevo pacto, que si tú entras en ese pacto con Jesús, si yo entro en ese pacto con Jesús, Él no puede rechazarlo, no puede negarse a sí mismo. Entonces, es una invitación abierta para que nosotros podamos entrar en ese pacto con Jesús. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón
que el Padre le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Es decir, entramos en ese pacto, podemos entrar en ese pacto con Cristo. Este pacto es un pacto de fe y es un pacto que Dios no puede negar. Nosotros podemos fallar, podemos negarlo, aún entrando o intentando entrar en este pacto, pero Dios no. Entonces, ¿qué nos impide o qué nos estorba para entrar en este pacto con Jesús? Nada, no, solamente nuestra carne, nuestro deseo, nuestros prejuicios nos impiden entrar en Él. Pero la Escritura es muy clara, solamente tenemos que confesarle a Él como nuestro Dios. Si confiesas con tu boca, si declaras que Jesucristo es el Señor personal, no es el Señor de toda la creación, porque Él lo es, sino es mi Señor, el Señor de mi vida. Lo declaro como mi Señor, si lo confieso como mi Señor. Y creo en mi corazón, tengo la certeza, y de eso hay una evidencia científica impresionante, de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. El pacto eterno es para ti. Te invito a que entres en ese pacto y puedas entrar con la confianza de que Dios no te va a echar fuera y Él no puede negarse a sí mismo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo. No te olvides de darle me gusta, de compartir el video para que más gente también pueda ver esta serie de videos de los 10 cosas imposibles para Dios. Dios te bendiga.